Vamos a adelantarnos. La vez pasada vimos 9. No los voy a recordar porque nos iríamos unos minutos. Vamos a empezar el número 10. Digan, número 10. O sea, 35 cosas, perdón, otra vez en la anterior. 35 cosas que suceden al ser salvos en Cristo. Ayer estuve predicando aquí en nuestra sede, había un congreso y hoy también va a haber el congreso. Estuve compartiendo como 1 hora y 20 sobre Colosenses 3:1 y pues realmente me tocó la primera parte y los pastores me dijeron que el otro año que yo predique como a ver si alcanzo el versículo 2 toda la mañana, ¿sí? Porque yo creo que nosotros necesitamos cada vez más saber quiénes somos. Saber quiénes somos. Entonces el número 10 es importante. Gracias Paola, que Paola ha estado como todo el tiempo acá. Eso lleva 2 días acá, casi duermen acá Paola y Lucho. Número 1, o sea el número 10, perdón. Aceptables a Dios por Jesucristo. Usted es aceptable a Dios por Jesucristo. Efesios capítulo 1 verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Diga conmigo, aceptos. Diga conmigo, aceptos. O aceptados en el amado. La palabra aceptos es una palabra muy bella, que es la palabra charitó. Esa palabra significa, mire lo que significa, es otorgar gracia. Es una investidura de honor especial. La misma palabra que el ángel le dijo a María para que ella concibiera en su vientre a su hijo, es la misma palabra que ahora se nos da a nosotros. Bien, tú eres aceptado. Es la misma palabra que ahora, no el ángel, sino ahora el Señor mismo, por su gracia, porque Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, y ahora nos dice: somos aceptables a Dios por Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vuelvo a decir, significa otorgar gracia, una investidura de honor. Usted está investido con un honor especial y usted está altamente favorecido en gracia en el amado. Altamente favorecido. Altamente favorecido. Permítame decir esto rápidamente. Jacob tuvo su esposa, pues en esa época era complicada la cosa, pero estaba una llamada Lea y otra llamada ¿qué? Raquel. Lea era como tristona, dice como triste, pero Raquel era como alegre. Pero en el momento que ella nació su último hijo, ¿cómo se llamaba el último hijo? Bien, no me dejan quedar. Benjamín. Cuando ella nació su hijo, llamó Benoní, le llamó Benoní, significa hijo de mi aflicción. Pero Jacob rápidamente cambió el nombre y dijo ¿qué? Hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre. O sea que es toda una tipología de Jesús. Es el hijo de la mano derecha. Pero además, en un momento cuando Israel estaba bien mal, iba a morir, etc., José, que también es un tipo de Jesús, mandó llamar a sus hermanos y les dio comida, les dio muchas cosas allí para el camino. Pero a Benjamín le dio 5 veces más. Gracia sobre gracia. Nosotros somos de gracia sobre gracia. Somos de la mano derecha porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. Ahora, ¿qué significa ese número 1? Aceptables a Dios por Jesucristo. Ahora viene 10:1. Sigue. 10:1 significa hechos justos. Entonces, ese primero
tiene varios puntos, tiene 4 puntos. El número 10.1 significa hechos justos. Casi que este es todo nuestro curso de justicia. Cuando enseñamos justicia, enseñamos en 8 horas, cuando pleroma, ahora la mona me acordaba que al final hay inscripciones de pleroma, hago ese paréntesis, para la gente que quiere que vaya a hacer juperejo. Juperejo es para servir en la iglesia, juperejo. Entonces, dice, al que no conoció pecado, la palabra por significa en sustitución, por nosotros Dios lo hizo pecado, jamartía, naturaleza de pecado. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que nosotros fuéramos hechos, diga conmigo, hechos, justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Entonces, la justicia son 4 cosas. Solamente aquí es una super recontrasíntesis de aquello que trabajamos nosotros. Es una posición, una posesión, una naturaleza y una condición. 4 cosas, mínimo. Es una posición, es una posesión, es una naturaleza nueva y es una condición. Esto es lo más extraordinario que puede ocurrir en la vida. Es una posición nueva, es una posesión nueva, es una nueva naturaleza que tenemos y es una condición nueva. Gracias por su entusiasmo tan extraordinario. No solamente la justicia es un regalo, es lo que yo soy debido a mi unión con Cristo. No solamente es un regalo la justicia, sino es lo que yo ahora me convertí debido a mi unión con Cristo. Jesús se hizo pecado, siendo santo, siendo perfecto, nunca habiendo cometido pecado, no tuvo naturaleza pecaminosa. Jesús fue perfecto, pero tomó la condición de hombre. Tomó mi condición, mi pecado, ¿a dónde? En la cruz. Ahora, cuando yo recibí a Cristo, me convertí en su justicia. Soy justo no por lo que he hecho, soy justo por quien ahora soy en Él. Esto es impresionante. Hemos avanzado. 10.2. Santificados posicionalmente. Entonces aquí voy a hacer algo. Primera de Corintios 1:30 dice: por Él ustedes están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, unidos. La palabra en significa unidos a. Por Él ustedes están en Cristo Jesús, o sea, unidos a Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros propósito, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces escúcheme bien esto para ayudar a entender. Nadie podía establecer una relación con Dios si no había santidad. Ese era un principio fundamental en el Antiguo Testamento. Nadie podía establecer una relación con Dios si no había santidad. Pero la santidad, escúcheme, era lo que yo hacía para ser santo. Santidad era lo que yo hacía. De esa forma, cuando alguien dejaba de hacer eso, había lo que existía en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Levítico, 27 capítulos, hablando de ritos, el sacerdote, las purificaciones, etcétera. Lo que había ahí era una forma de volverse a acercar a Dios. El tema fundamental del libro del Levítico se llama santidad. Entonces había rituales, el sacerdocio y los sacrificios por el pecado. Cuando alguien cometía pecado, rompía su relación con Dios para santidad. Entonces Dios decía: de nuevo tienes que hacer eso, presentar un animal, etcétera, para volver a relacionarse con Dios. Pero todas las personas estaban cubiertas con el pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos, dice la Biblia, la sangre de los animales lo que hacía era cubrir los pecados. Pero todavía la persona era pecadora. Todo lo que la persona hacía, el libro de Levítico es un libro complejo de leer, pero si alguien tocaba un cadáver, o alguien tocaba un leproso, quedaba inmundo. Había una total distancia entre Dios y el hombre.
Pero ahora en Cristo, dígame conmigo, en Cristo, dice, ustedes en Cristo Jesús, Dios cambió la separación. Porque Jesucristo en la cruz fue tres cosas. Fue el sumo sacerdote, fue la única ofrenda y fue la única víctima aceptable ante Dios. Aleluya. Él fue el único sumo sacerdote. Él fue la única ofrenda viva. Y él fue la ofrenda viva. Fue la víctima. Y fue también el altar. Fue también el altar donde se hacía el sacrificio. Por eso hoy en día no tenemos altares. Porque el último altar fue la cruz. Por eso no es correcto decir vamos a hacer un altar de adoración. No es correcto, porque el último altar fue la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo, el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote y la ofrenda voluntaria y perfecta, fue el que posibilitó que la separación de Dios y el hombre fuera quitada. Y por lo tanto Él dice, yo ahora te hago santo. Yo ahora te hago santo. Pero escúcheme bien. Cuando yo soy santo, viene el punto número 10.3. Es consecuencia del anterior. Dice Hebreos, dice perfectos para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con ¿cuántas ofrendas? Entonces dijimos, ¿cuántas ofrendas? ¿Cuántas ofrendas? Bien. Entonces había muchas ofrendas en el Antiguo Testamento, pero ahora dice, pero ahora con una sola ofrenda, que fue la de su propio cuerpo, en el altar del sacrificio, que fue la cruz del Calvario, y él siendo el sumo sacerdote, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado. Otra traducción dice, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Me colocan la otra, que creo que está la traducción de Reina Valera 1960. Paola, por favor. Creo que colocamos, sigue por favor. Dice, no, colócame atrás. Entonces voy a leerla de la Reina Valera 60. Hebreos capítulo ¿qué? Hebreos capítulo número 10. El verso número 14. Mire lo que dice la palabra. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí dice una sola ofrenda ha perfeccionado, pero aquí dice ha hecho perfectos. Hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra aquí perfecto es la palabra diekenis, que significa perpetuamente y en forma ininterrumpida su santidad. Diekenis, perpetuamente perfeccionado en forma ininterrumpida. Aleluya. Ahora, este es el resultado del anterior. Es una posición de perfección. Pero yo quiero que usted capte lo siguiente. Gracias. Ahora yo quiero que vaya a Filipenses 3:12 al 16 para aclarar una cosa. No voy a aclararla con demasiados énfasis, pero Filipenses 3:12 al 16 dice así la palabra. Voy a leerlo de la nueva, de la Biblia de las Américas. Filipenses 3:12 al 16 de la Biblia de las Américas dice así: no es que yo ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Dice, pero ¿cómo así? Se acaba de decir que era perfecto, pero en su naturaleza, en su espíritu es perfecto, pero en su condición de caminar todavía no lo es. Usted también, usted delante de Dios, Dios lo ve santo y Dios lo ve perfecto, pero todavía nos falta caminar en cosas. ¿Cuánto nos falta caminar en cosas? Gracias por su sinceridad. ¿Sí? Sino que yo sigo adelante con el propósito de poder alcanzar aquello por la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, una cosa hago. Hay cosas en la vida que uno tiene que tener claro.
A veces no hay muchas cosas que usted tiene que hacer. Bueno, en la vida todos los días tenemos que hacer muchas cosas. Pero en cuanto a lo fundamental, usted tiene que saber: una cosa hago. Una cosa hago. Todos los días trabajamos, estudiamos, pero usted tiene su percepción, y la mía tiene que decir: una cosa hago. Diga conmigo: una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué mucha gente no vive de la victoria aun cuando es santo en Cristo? Porque hace demasiadas cosas para tratar de obtener lo que Él ya obtuvo por nosotros. O que está tan ligado al pasado, a lo que pasó, etcétera, que no es posible que pueda caminar en victoria. Mire, no hay pecado imperdonable. Voy a volverlo a decir: no hay pecado imperdonable. El único pecado imperdonable es que una persona se niegue a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero el perdón, como dijimos, es remisión. Es totalmente borrado, quitado, anulado. Y por lo tanto ahora tengo una nueva condición. Pero esa nueva condición implica que Él va a transformar mi vida de adentro hacia afuera. Entonces dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo. Así que todos los que somos perfectos, primero había dicho que no era perfecto, pero aquí está diciendo: aquí todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Usted ya es perfecto, pero necesita caminar hacia la meta. Entonces tenga la misma actitud que los perfectos. Tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se los va a revelar Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Cuál es la norma que hemos alcanzado? Que somos perfectos. Gloria a Dios. 10:4. Hechos aptos. Cuando alguien hace una competencia, dice: ¿usted es apto o no es apto? Yo me acuerdo cuando fui al servicio militar, me dijeron apto. Dije: ay, no puede ser. Y yo no quería el servicio militar. Y bueno, entonces yo fui allá al servicio militar. Ese día mi mamá, mi papá, todos lloraron y todos lloraron. Yo también lloré. Eso fue terrible. El servicio militar, no sé, era verdad. Yo llegué allá, y cuando llegué al servicio militar: bueno, ¿y usted qué? No, pues, este va para Arauca, este se va para no sé qué. Yo dije: ay. Y a este se van para Arauca. Los que están aquí para Arauca. Me tocaba Arauca y yo nunca había conocido, y eso era terrible. Bueno. En todo caso, el señor, el militar, me dijo: ¿y usted qué hace? No, pues yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Ah, mi esposa también cree en esas vainas. Váyase. Gloria a Dios. Así fue. Y fui apto para el reino de Dios, pero no para el servicio militar. Hecho apto. Ya les conté una historia de mi pasado. La palabra apto es la palabra en el griego hikano, que significa capacitado, calificado, competente, que llega en la temporada adecuada. Gloria a Dios. O sea, usted ha sido capacitado, calificado, es semejante al Señor en el Espíritu, es competente, que llega en la temporada adecuada, es amplio en cantidad, apropiado en el fruto, idóneo y mucho más que suficiente. Gloria. Con ese podríamos quedarnos toda la mañana. Voy a volverle a decir los sinónimos de esa palabra hikano: capacitado, calificado, semejante a, competente, que llega en la temporada adecuada, amplio en cantidad, apropiado en el fruto, idóneo y suficiente.
suficiente. Eso es nuestra condición. Pero la Biblia también dice que ese término se habla para los ministros o para aquellas personas que quieran servir. También les dice que sean aptos. Eso no está hablando que le quita la capacidad para participar del ministerio, sino que hay unas características propias para poder servir que están en 1 Timoteo 3 o en Tito 1. Y eso también es por el poder de la gracia. Que sea marido de una sola mujer, que no sea sus hijos usted ya conoce, no sea un borracho, ¿sí? No, ¿dónde estuvo anoche? No, sí, o sea, sí me hago entender. Pero usted no es condenado por hacer cosas. ¿Estamos? Porque Dios está transformando su vida. Pero Dios quiere que para el desarrollo del ministerio usted tenga unas características de apto para el ministerio, pero ya es apto ante Dios. Porque es apto para Dios, Dios le dice ahora hay unas características para ministrar. La palabra clave en estas 4 que vimos se llama hechos. O sea que es una obra exclusiva de Dios. ¿Cómo vamos? Ahora el punto número 11, ahora sí vamos al 11. 11, justificado. Pero pastor, había hablado de que somos justicia y ahora dice justificado. Justificado es Romanos 5:1. Ahora, yo solamente coloco un versículo. Hay muchísimos versículos de cada uno, me hago entender, muchísimos. Y podríamos explicarlos todo uno con contexto. En esto podríamos durar mínimo 2 años predicando domingo tras domingo. ¿Sí? Pero aquí dice justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos paz para quién? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es fundamental allí. Dice que fuimos justificados. ¿Fuimos qué? Justificados. ¿Por medio de la qué? De la fe. Tenemos paz para con Dios. La palabra paz es muy bella allí porque significa estar atados juntos. Ahí la palabra paz, hay varios sinónimos de la palabra paz, pero ahí en ese texto es estar atados juntos. Usted está atado junto al Señor. Él no lo va a desatar. No es que ahora lo soltó y ahora vuelve y ahora lo soltó y ahora vuelve y ahora lo soltó y ahora no. Él lo ató junto a Él. Entonces, justificados pues por la fe. Es una acción que Él hace para que seamos justificados, declarados justos. Escúcheme bien. Por medio de la fe, y ahí obtenemos paz para con Dios. En la justificación, y mire la diferencia de esto. En la justificación, Dios me ve como si no hubiera pecado. Pero en la justicia hay un cambio de naturaleza. Y las dos cosas ocurren en el mismo momento. Escúcheme bien. Esa es a veces en la iglesia cristiana hemos hablado bastante de justificación por medio de la fe. Ese es uno de los paradigmas de la iglesia cristiana desde la Reforma en 1517 con Lutero, etcétera, etcétera. Que hablamos de somos justificados por medio de la fe, pero no hemos ido al otro aspecto que se llama la justicia. Todas las iglesias cristianas, espero yo, creemos que somos justificados por gracia mediante la fe. Pero para la gente la gracia se queda en Romanos 2, 8 al 10. Porque para la gente normalmente la gracia es una doctrina y cuando la persona fracasa dice tranquilo que hay gracia cuando usted fracasó. Tranquilo que hay gracia cuando usted vuelve a fracasar. Pero gracia no es primero una doctrina. Y es mucho más que una doctrina, y gracia no es simplemente una ayuda cuando usted fracasa. La gracia no se queda en Efesios 2, 8 al 10. La gracia es la vida cristiana porque la gracia es una persona que se llama Jesucristo. O sea que la gracia no es algo que nos inventamos. La gracia es con quien tenemos relación. Gracia sobre gracia. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes.
Entonces escúcheme bien, la diferencia rápidamente la vuelvo a decir. En la justificación, Él me ve como si no hubiera pecado. Recuerda que Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, todos. Pero cuando en la justicia, Él me cambia la naturaleza y me ve justo. No es como si no hubieras pecado. Tú eres un pecador, pero todavía eres salvo. No. Ahora es cambio. Tú ya no eres un pecador porque eres justicia de Dios en Cristo. Pero has sido ¿qué? Justificado. Van en las dos. Los dos ocurrieron en el mismo momento en que fuimos salvos. Número 12. La palabra es hechos cercanos. Pero ahora otra vez, en significa unidos a Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos. Diga conmigo, cercanos por la sangre de Cristo. Lo que nos acercó, ese es todo el libro de Hebreos. Capítulo 1, versículo 1 al 3, luego del verso 4 hasta el final del capítulo, luego el capítulo número 2, que Él es superior a los ángeles, es superior a Moisés, superior a Josué, desde el capítulo 2 en adelante, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo es, lo que nos acercó fue Jesús y su sangre derramada. Ya no estamos lejos. Ya no estamos lejos. No tenemos que tener conciencia de estar lejos. Nunca más estaremos lejos. Ahora, yo veo que a veces la gente en el cuerpo de Cristo dice, hermano, pero acérquese a Dios. Acérquese, hermano, a Dios. Dice, lo que está diciendo es, usted no está cerca. Usted tiene que acercarse. Pero está desconociendo los principios fundamentales de la palabra, de la revelación del nuevo pacto, que dice que nunca usted puede ser más cercano de lo que ya está. Por la sangre de Cristo. Ahora, eso no significa que usted no sea consciente de eso. Entonces, cuando se le dice usted puede tener más comunión con Él, eso es otra cosa. Más intimidad con Él, eso es otra cosa. Porque la vida eterna es conocerlo a Él. Ginosco, la palabra es ginosco, otra es epiginosco. La palabra conocer es una intimidad tan profunda que da fruto. Como cuando un hombre y una mujer tienen una relación de pacto, se casan en matrimonio. Gracias por su entusiasmo. Y luego hay un fruto, su bebé. ¿Estamos? Eso, el pacto matrimonial es muy importante. Nosotros no hacemos contratos. Nosotros nos casamos por la iglesia. Eso es un error. Nos casamos en el Señor. Eso estaba gratis. No hacía parte. Pero escúcheme bien. Fuimos hechos ¿qué? Cercanos. Pero hermano, acérquese a Dios. Es que yo lo veo como alejado de Dios. No, si Él nació de nuevo no está lejos. Pero su conciencia está lejos. ¿Por qué? Porque Él no está siendo consciente de quién es Él. Pero Él no puede ser más cercano que lo que ya fue. Amén. Porque ¿con cuántas ofrendas nos hizo perfectos? ¿Con cuántas? Nunca más estaremos lejos. Nunca más estaremos lejos. Gloria a Dios. Gracias. Cuando usted tiene conciencia que está cerca, usted y yo podemos tener conciencia que la cercanía es una cercanía no imitable. O sea que no imitamos la cercanía. Es real. No, eso es, no es que hay cosas que son como superficiales y no sé qué, no, es real. La gente tiene cercanía y es real. Por eso hay una escritura, vaya Juan 4, 22, 24. Permítame, esto no hacía parte, pero tengo que decirlo acá. Juan 4, 22 al 24. Si lo tienes, Paola, lo puedes colocar. Yo quiero compartir esto, que lo hemos hablado en algún momento, pero yo creo que toda la iglesia y yo necesito también refrescar esto. Juan capítulo 4, versos 22 al 24. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. ¿Con la mujer qué? Samaritana.
y iba bien. La gente estaba feliz porque tenía relación con los samaritanos, pero los discípulos no entendían bien eso de los samaritanos, y entonces no aceptaron a Jesús en un momento determinado, por allá en Lucas capítulo 9, y los discípulos dijeron: uy, Jesús, ¿quieres que mandemos fuego que encienda a esta gente? Y Jesús dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a matarlos, yo he venido a darles vida. Por eso un ministerio del evangelio no se arma bajo el antiguo pacto con mentalidad de Elías. Que les caiga todo el peso de la ley, aleluya. No, nosotros no hacemos ese tipo de oraciones. Elías se equivocó. No, Elías tenía una luz en esos momentos y había que hacerlo en esa luz. Pero hoy nosotros no tenemos un ministerio de Elías para quemar a la gente. Y el que no esté de acuerdo conmigo, que le venga el... No, señor. ¿Quién se inventó? Hay gente que ora así. Y dice: uy, qué poderosa, no, qué poderosa. Yo me voy de ese lugar, corro como... Sí. ¿Por qué? Porque me están colocando una mezcla. Termino mi ilustración. Entonces Jesús iba a ir allá y los samaritanos dijo: yo estoy de acuerdo, no sé qué. Pero cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, dijo: uy, pero ¿cómo así? Usted era de los nuestros amigos los samaritanos y ahora se va para Jerusalén. Es el colmo. Y ahí decían: no, usted no es de nuestro grupo. El sectarismo no ayuda a que la iglesia crezca. Ustedes adoran lo que no saben, les dice Jesús. Ustedes, miren, samaritanos, yo voy con ustedes, yo los amo, etc. Pero ustedes no saben lo que adoran. Ustedes tienen un problema de adoración tremendo desde el año 930 antes de Cristo. Se daban 10 siglos equivocados. Como hay gente que puede estar en la iglesia durante años y años equivocados. Tienen mentalidad de Samaria y con un evangelio medio samaritano. Nosotros adoramos lo que sabemos porque Jesús era claro: la salvación viene de los judíos, de la Judá, la tribu. Sigamos. Verso 23. Pero ahora, la hora viene, diga conmigo, la hora viene. Y ahora es. Y ahora es. Eso es cercanía. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. ¿Verdaderos qué? Adoradores. O sea que hay falsos adoradores. Pero dice la Biblia: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu, neuma, y en verdad, aletheia, significa la verdad, el espíritu del nuevo pacto. Esa es la adoración. Y en verdad, aletheia, la verdad es la realidad que se llama Cristo. O sea, hay gente que puede conocer a Cristo, pero adorar bajo un espíritu contrario, bajo el antiguo pacto. Por ejemplo, David, usted cantaba esa canción, usted, Mauricio, la cantaba. Sí. Entonces dice: delante del Señor David danzaba. Delante. Ahora no adoramos delante. Adoramos en espíritu y en verdad. ¡Wow! Porque la cercanía es, dice, adoradores. El Padre está buscando tales adoradores que le adoren. Verso 24 dice, eso es cercanía. Verso 24. Dios es ¿qué? Dios es espíritu, no es alma, es espíritu. Y es necesario que los que le adoran, o sea, nazcan de nuevo. Nadie puede adorar si no ha nacido de nuevo. Puede cantar canciones, puede cantar melodías, pero no puede adorar porque lo adoren en espíritu y en verdad. La palabra adorar ahí hay varias palabras en griego, pero ahí es proskunio. Proskunio no es una persona que está tirada en el piso lamiendo la mano de un amo como un perrito haciéndolo. No, la palabra proskunio es beso cara a cara.
Adoración es un encuentro cara a cara con Él, donde Él me besa y me dice: ahora tú eres aceptado. Y en la adoración, allí cuando me adoras, yo te voy a dirigir por la palabra y el Espíritu en el cuerpo de Cristo para dirigir tu vida. Aleluya. Somos hechos cercanos. Nunca estaremos lejos. Número 13. Dice, ahora sí el número 13, ya después me metí por aquí, perdón. Número 13, librados de la potestad de las tinieblas. Esto es una maravilla. Usted ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Eso fue una acción. La palabra librado es una palabra muy especial. Librado es una fuerza de ejecución. No es tú sientes en tu corazón que no. Él me sacó de la autoridad de las tinieblas. Eso fue una obra de ejecución. Me libró de la potestad. La palabra potestad significa 4 cosas: autoridad, señorío, dominio y legalidad de las tinieblas. Otra vez, significa 4 cosas. La palabra potestad significa autoridad, señorío, dominio y legalidad de las tinieblas. Ya no estamos bajo la autoridad de las tinieblas, bajo el señorío de las tinieblas, bajo el dominio de las tinieblas, ni la legalidad de las tinieblas. Entonces librar es como rescatar, es rescatar y sacar del peligro. ¿Cuál es el peligro? La ausencia de una verdadera vida. Me sacó del peligro porque vivían una vida totalmente fuera del propósito. Entonces dice, Él nos ha librado, Colosenses 1:13, de la autoridad. ¿Qué es autoridad? ¿O potestad? ¿Qué es? Potestad. Señorío. ¿Qué más? Dominio. ¿Qué más? Legalidad. Señorío de las tinieblas. Bien. Número 14. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí también en el mismo texto. No solamente nos libró, ahora dice nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Esa palabra es absolutamente preciosa. Trasladar. La palabra en griego trasladar es metistesi. Esa palabra metistemi dice así: es un cambio de lugar, de condición. Es colocado o movido de un lugar a otro. Otra vez, es un cambio de lugar, es un cambio de condición. Es colocado y movido de un lugar a otro. Usted estaba en el reino de las tinieblas, yo estaba en el reino de las tinieblas y fui trasladado. En el mismo momento que usted recibió a Cristo, usted fue trasladado. Usted fue librado y fue trasladado. Entonces, por eso es imposible que un creyente tenga en su espíritu, en su vida, demonios. Gracias por su entusiasmo. No puede estar conviviendo en la luz con las tinieblas. Cuando usted nació de nuevo, como cuando pasó en Génesis dice que orden y separación para que haya expansión, que fue lo que predicamos hace mucho tiempo. ¿Y qué me separa? Me separa la luz de las tinieblas. Me separa del reino animal. Esa es la segunda gran separación. Yo no soy del reino animal. Los gaticos bonitos, los perritos Snoop bonitos, pero no son hijos de Dios. Y no es mi hijo ni mi hija. No vuelvo a la iglesia, pastor. Yo amo a mi perrito como si fuera mi hijo. Ese es su problema, porque no ha entendido su nueva condición. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad sobre la creación, no que la creación tenga autoridad sobre mi vida. Todavía queremos a los perritos y a los gaticos, etcétera. Y a Snoop. Usted fue trasladado. ¿Me hago entender? Metistemi. Fue colocado de un lugar que estaba a otro lugar.
lo cambió de lugar. ¿A dónde lo colocó? ¿En qué reino lo colocó? En el reino de su Hijo amado. Usted ha sido colocado en un nuevo reino, el reino de su Hijo amado. Y la Biblia dice cuál es el reino. Juan, en Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que son tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios es la justicia de Dios en Cristo. Es paz, es eirene, significa que usted ahora está atado junto con Él, pero vive de la paz de Dios y vive con la paz con Dios. Y tenemos el gozo del Espíritu Santo. Amén. Para enfrentar la vida. Porque nadie dijo que esto no iba a haber situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos no problemas sino retos. Amén. Soy trasladado al reino de su amado Hijo. Número 15. Hoy me ha rendido, mire. Estamos sobre la roca que es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 4 es la primera parte. Luego del verso 5 al 10 la segunda. Desafortunadamente en el cuerpo de Cristo en muchas ocasiones ha sido predicado Primera de Corintios 10 y se ha leído del 1 al 10 al mismo tiempo. No, tiene dos momentos. Y si usted quiere saber más, tiene que estudiar gracia. Esa materia está en gracia en pleroma. Entonces aquí hay dos momentos. Primera de Corintios 10, 1 al 4 es la primera parte. Luego del verso 5 al verso 10 es la segunda parte. Entonces la primera parte donde está ese versículo dice así: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, es decir, que los perseguía. La roca espiritual los perseguía a ellos y la roca era Cristo. Usted sabe que Moisés primero le dijeron: golpea la ¿qué? ¿Cuántas veces? Una. Porque ¿cuántas veces fue la muerte? Y después la segunda vez, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Que le hablara. ¿Y él qué hizo? Le sacó la piedra y le pegó 2 veces. Pero la obra de Cristo es solamente una vez. Hay instrucciones de Dios específicas. Hay momentos para hablar, por ejemplo, y hay momentos para callar. Hay momentos para tomar una autoridad y otros momentos para no hacerlo. Usted tiene que saber eso. Entonces, ¿la roca era qué? Cristo. Ahora, escúcheme bien. Los creyentes no edificamos nuestras vidas sobre la arena, sino sobre la roca. Porque Él es el fundamento de nuestras vidas. Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edifica madera, heno y hojarasca, ¿eso habla de qué? De 3 cosas que no son la voluntad de Dios. Madera, heno y hojarasca está hablando de religión, está hablando de legalismo, está hablando de humanismo. Pero podemos edificar sobre oro, plata y piedras preciosas. Entonces un creyente puede estar, dice: yo estoy sobre la roca, Cristo, pero está edificando su vida sobre la religión, o sobre el humanismo, o sobre el legalismo. Pero otro puede estar edificando con ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. El oro es la gloria de Dios, la plata la obra redentora, y las piedras preciosas todos los tesoros profundos de la palabra. Y el día lo declarará. O sea que sabrá que al final de los tiempos, cuando tengamos las recompensas en el tribunal de Cristo, dice: usted edificó sobre la roca, pero con materiales ¿de qué? De oro, plata y piedras preciosas. O edificaste la roca, pero pura religión, puro legalismo, pura condenación. ¿Sobre qué queremos edificar? O sea, nosotros no estamos sobre la arena, estamos sobre la roca. Este que viene es el número 16 y es precioso. ¿Todavía me quedan minutos? Sí. Dice así: somos una dádiva de Dios el Padre a Jesucristo. Ese es demasiado conmovedor.
El capítulo 17 del libro de Juan es la consecuencia de todo lo que se observa del capítulo 13 al capítulo 17. Es una palabra en el aposento alto para la iglesia. El aposento alto es el lugar de los encuentros íntimos para comenzar la iglesia. Otra vez, el aposento alto es el lugar de los encuentros íntimos en los que Jesús llamó a sus discípulos para que comenzara la iglesia. O sea que la iglesia es el lugar de los encuentros íntimos, donde tenemos que ser enseñados por la palabra del nuevo pacto. Y Jesús al final del capítulo, al final de todo eso que está hablando con los discípulos, les dice algo extraordinario en el capítulo 17. Tendríamos que hacer todo un seminario del capítulo 17. Pero yo quiero ir a algunos versos, pero permítame decir esto. El Padre le entregó al Hijo unos regalos, y los regalos somos nosotros. Yo no sé si usted me estoy haciendo entender. El Padre le entregó a su Hijo unos regalos, y los regalos somos nosotros. No, voy a volverlo a decir realmente. El Padre le entregó al Hijo unos regalos, y somos nosotros. Y el Hijo, esos regalos no admiten devoluciones. Aquí se los entrego, pero si me los devuelve tranquilo. No. Se los entregó, no se aceptan devoluciones. Ya se acordó de la película por allá. No se aceptan devoluciones. Esto es de lo más maravilloso. O sea que no fue que usted trató de acercarse a Dios y buscó a Dios, porque nadie lo buscó. Todos se fueron se fueron derecho a las tinieblas. Pero el Señor dice: yo te di unos regalos. Yo te di unos 12, pero este se perdió porque no aceptó el regalo. Pero yo voy a orar por ustedes, pero voy a orar por los que van a recibir la palabra de ustedes. Entonces, el Padre estaba pensando en nosotros antes de la fundación del mundo. Pero el texto, se acuerda que la vez pasada dice katabole, significa antes de la caída. O sea que cuando usted recibe el Evangelio, usted simplemente recibe el regalo del Padre a su Hijo. Gracias, Padre. Yo soy un regalo del Padre al Hijo. Y el Hijo dijo: yo acepto el regalo, papá. Yo lo acepto. Por el gozo puesto delante de él, sufrió lo oprobio, porque él miró en el tiempo y en la historia, más allá del tiempo cronos. Miró en un tiempo kairos, es un tiempo salvífico, para ejecutar un tiempo chaná. Chaná significa un tiempo revolucionario para su vida, para que venga cará, que sucesos llenos de gracia acontezcan en el lugar correcto, bajo la autoridad correcta y en el espacio correcto. Cará. Pero el Padre dice: usted es mi Hijo. Y el Hijo dice: sí, yo soy el Hijo, el Hijo unigénito. Pero yo tengo otros hijos, porque Él es el hermano mayor. Es único, Señor. ¿No le parece maravilloso saber que somos el regalo del Padre al Hijo? Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre. Entonces, mire algunos versos. Así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a los que le has dado. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Es decir, usted y yo somos el resultado de la oración de Jesús. Es que yo sí oré 25 horas, hermano. Jesús fue el que oró por nosotros. Ahora, alguien podía entender mal lo que dijimos la vez pasada. Los creyentes oramos.
y oramos y somos conscientes y buscamos su dirección, porque es mejor la dependencia que la experiencia. Hay gente que tiene experiencia, pero no tiene dependencia. Necesitamos, y la gente de dependencia es que dice: oro, busco su dirección para cada aspecto en mi vida, pero nunca las direcciones de Dios, nunca las direcciones de Dios te van a quitar la meta que Dios tiene por delante. Dependencia es mayor que experiencia. Yo puedo tener años en el evangelio, los tengo, pero si tengo más años no puedo vivir con la experiencia sino con la dependencia de Él. Y usted también. Yo no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Verso 11. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos, el Padre y el Hijo. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Sígueme la otra. Gracias, Paula. Verso 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Nosotros, Jesús está orando por nosotros. O sea que Él es el único intercesor. Entonces la gente está armando cosas raras. Tenemos el ministerio de intercesión. No es en medio de chismecería, pues, de puro chisme, de intersección. Vamos a chismear. Oiga, imagínate, vamos, Padre, te quiero pedir por Filemona. Padre, gracias, tú sabes lo chismosa que es. Ya van dos. O sea, hay gente que esos ministerios, no, el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Punto. Nosotros lo que hacemos es interceder por los perdidos, pero oramos por los salvos. ¿Estamos? Gente que dice: no, es que yo me meto en la brecha. Como si él fue el que se metió en la brecha fue Cristo en la cruz del Calvario. O sea, lo que decía el profeta Ezequiel de la brecha fue la cruz del Calvario. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones, porque yo estoy en la brecha, hermano, estoy ahí, estoy metiéndome. Y entonces viene pero es que, hermano, usted no entendió la cruz. Ya lo hizo. Entonces Él ora por nosotros. ¿No le parece maravilloso que Él ora por nosotros? Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que una razón de ser para que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo es que nosotros andemos en unidad, que andemos unidos, que andemos bajo su propósito, que entendamos quiénes somos en Cristo. Sigo el verso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Verso 24. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado. Otra vez. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, antes de la caída. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, gracias. ¿No le parece maravilloso? Wow. Permítame terminar estos versos. Verso 25, creo que no estaba allí. Verso 25 dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Usted cree eso?
Usted no pelea con el mundo porque el mundo puede criticar. ¿Usted qué hace un domingo? No, pues yo voy al servicio. Uy, pero ¿usted qué? Ellos están en el mundo, ellos no van a entender esto. Que usted vaya a servir, que usted adore a Dios. Eso es como raro, en serio. Pero usted no es de aquí. No soy de aquí ni soy de allá. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo haré conocer aún más. Conocer, ginosco, intimidad. En la medida que lo conozcas, cuanto más te busco, ahí sí, cuanto más te encuentro. Y al encontrarme, yo más que te amo. Quiero postrarme a tus pies. Sígame diciendo la canción. Bien. Su copa, beber. Disfrutar de Él. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Número 17. Circuncidados en Cristo. Colosenses 2:11. Perdón, todas las damas, lo que voy a explicar, de una vez lo hago, pero tengo que explicarlo. Y a los varones, en cambio, también. La circuncisión era la marca que a los varones judíos al 8º día de nacidos se les practicaba. Era un sello que ellos pertenecían al pueblo de Dios, estaban apartados para Dios y que de ahí en adelante practicarían la ley, o sea, los 613 mandamientos. Eso ocurría a todo varón nacido. A los 8 días lo circuncidaban, lo apartaban para Dios, eran del pueblo de Dios y ahora iban a practicar la ley. Perdón, pero tengo que decirlo. Cuando se corta la piel del varón, en donde se origina la vida, ahí nunca más vuelve a crecer carne. Porque fue un corte hecho con mano, dice la Biblia. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Ahora usted me va a entender esto. Se corta la piel del varón en donde se origina la vida y de ahí nunca más vuelve a crecer la carne. Ahora, en el nuevo pacto, esto cambia de manera total. Lo que ahora sucede es que Dios corta de manera radical la fuente de donde se origina la vieja vida, el hombre viejo sin Cristo. Gloria a Dios, gracias, Padre. Ahora Dios corta de manera radical la fuente de la vieja vida, el hombre viejo sin Cristo. Es una circuncisión hecha sin manos, no es una acción física. Somos circuncidados en Cristo para que la fuente de la nueva vida sea Cristo, o sea la gracia, el Espíritu Santo, y no la ley de los mandamientos. Porque ellos se circuncidaban para cumplir los mandamientos. Ahora nos circuncidamos en Cristo para vivir por gracia mediante la fe. ¿No le parece extraordinario? ¿Qué tenemos que ver, decía mi esposa, ahora con el pecado? Nada. ¿Por qué no alimentamos la carne? Porque eso no somos nosotros. ¿Por qué no practicamos algún pecado? Porque eso no pertenece a lo que somos. Este punto es hermosísimo. Era para que cumplieran la ley. Ahora en Cristo somos circuncidados de la fuente que origina el mal, al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal mediante
la circuncisión que viene de Cristo. O sea que se cambió la fuente para que tengamos un fruto. Número 18. Y con este termino. Partícipes del santo y real sacerdocio. En el Antiguo Testamento Dios quería hablar con cada ser humano. Con cada ser humano. Pero cuando Israel escogió la ley, Dios solamente entonces hablaba a través de los sacerdotes, los reyes y los profetas. Sacerdotes, profetas y reyes. Pero bajo el nuevo pacto, Dios cambió la consideración. Nadie te va a representar a ti para hablar con Dios. Yo sé que nosotros nos ponemos de acuerdo y de pronto yo le digo: Carlos Mauricio, me ayuda a orar por eso. Él me dice: mi pastor, ahora yo me junto, porque donde dos o más nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Pero yo no soy tu Dios. Qué pena. Porque si un pastor es su Dios, es un ídolo. Pero tu esposa tampoco es tu Dios. Tu esposo no es tu Dios. Tus hijos no son tu Dios. Tus padres no son tu Dios. Tu profesión no es tu Dios. La empresa donde estás no es tu Dios. Lo que tienes, nada es tu Dios. Pero Él dice que nos unamos, que nos escuchemos unos a otros. Y también está el ministerio, porque dice: no, como yo voy a escuchar a Dios, no voy a la iglesia. No, cálmate. Porque la Biblia dice que hay ministerios del Hijo para que todos podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto, Cristo. Amén. Podemos relacionarnos con Dios. Hay un cambio sustancial. Nadie entra por ti para adorar a Dios. A veces tenemos esa imagen como extraña, que los que están cantando en la plataforma son los que vienen y cantan por nosotros. Y nosotros aquí, hágalo. Me gusta como canta, no me gusta, etc. No. Yo dije el domingo pasado, y creo que Nancy también lo dijo hoy en el tiempo de adoración: cuando usted está cantando al Señor, eso fue una palabra que yo tuve para el retiro. Sí, la tuve ahí, oré, y Dios, en el retiro de los liderazgos, mire, cuando yo estoy predicando, estoy solamente predicando, pero cuando cantamos y adoramos, todos somos predicadores. Todos somos predicadores. Porque todos estamos ministrando al Señor. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Otra traducción dice: al que nos amó. La palabra en griego es un permanente, es un participio presente, no acaba. Al que nos ama permanentemente y nos libró. ¿Se acuerda la palabra de librar? ¿Se acuerdan? Colosenses 1:13. De nuestros pecados con su sangre. Hamartía, vuelve a decir, de la naturaleza de pecado, de la condición de pecado, del sustantivo pecado. Y nos constituyó, diga conmigo, constituyó. ¿Dónde están los equipos de alabanza? Por lo menos para ministrar una canción rápida para irnos. Pero usted va a ir en el Espíritu. Y nos constituyó. Nos constituyó. Nos constituyó. Diga: soy constituido. Diga conmigo: soy constituido. Dios me constituyó. Nos constituyó
en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio y el imperio para siempre jamás. Amén. Yo ahora entro con audacia, con plena certidumbre de fe. No hay ninguna maldición contra mí. No hay nadie que pueda hablar contra mí. No estoy fuera, estoy dentro. No estoy incapacitado, estoy capacitado. No estoy afuera de Él, estoy dentro de Él. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Y estoy con Cristo juntamente crucificado. Y estoy con Cristo juntamente muerto. Y estoy con Cristo juntamente sepultado. Y estoy con Cristo juntamente resucitado. Y estoy con Cristo. Y estoy con Cristo, dame esa silla. Y estoy con Cristo. Y estoy con Cristo. Y estoy con Cristo. No sentado aquí en las tinieblas. No, ahora estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Estoy sentado en lugares celestiales. No estoy sentado en silla de escarnecedores. No estoy sentado en silla de escarnecedores, burlándome de las cosas de Dios. No. Esa no es mi naturaleza. Ahora Él mismo nos crucificó con Él. Nos fuimos muertos con Él. Nos sepultó con Él. Nos resucitó. Pero ahora dice: ahora yo te senté en lugares celestiales. Ya no eres de silla de escarnecedores. Ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. En lugares celestiales. En lugares celestiales. Para mirar la vida en la perspectiva de Él. Porque en su perspectiva yo puedo tener los ojos más abiertos. Yo puedo tener los ojos abiertos, no al conocimiento del bien y del mal. Oh no, para que el espíritu de sabiduría y revelación vengan en el conocimiento de Él. Que se alumbren los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuáles son las riquezas. ¿Cuál es el llamado que tenemos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual resucitó a Jesús y lo sustentó a la diestra del Padre, sobre todo poder, dominio, autoridad, señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, para que en Cristo la abundancia de la gracia y el don de la justicia sean determinados, y para que en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, caminemos en torno a Él. Yo tengo una nueva perspectiva. Hay algo que se llama cataratas, que es como una telita que se le coloca a las personas, que las personas no lo identifican bien. Entonces a la gente le hacen operación de cataratas y se le quita la telita. Pero el que está bajo la ley no tiene una catarata, tiene un velo en su vida. Pero el que está en Cristo se le quita el velo, la catarata, la visión borrosa, y dice: ahora veo como en un espejo la gloria de Dios, para adorarlo, porque estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Vamos.